Gracias, Vania. 7 en punto de la mañana. Espero que nos esté acompañando con un cafecito, algo caliente, porque está haciendo frío. Y hoy tenemos la grata visita de Franklin Pareja. Él es politólogo. Vamos a analizar un poco este panorama electoral que cada vez nos tiene más tensionados. Franklin, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto saludarte, querido Héctor. Gracias por la invitación. Hoy queremos analizar algunos de los candidatos, algunas de las propuestas que ya se han ido presentando y obviamente han tenido ya serias repercusiones dentro de estas esferas políticas. Entonces vamos con el primer cuadro, por favor. Tenemos a Carlos Mesa, cuando usted quiera, señor director, político, periodista, documentalista y escritor, presidente de Bolivia del año 2003 al 2005, pero además fue candidato a la presidencia. Analicemos los pros y los contras, por favor, de don Carlos Mesa, que ha tenido mucha fuerza en las últimas elecciones. ¿El por qué? Hay diferentes opiniones. Te escuchamos. Bueno, Carlos Mesa es un político de corta trayectoria, pero de alto perfil. Es decir, no es un político de vieja data. Él incursiona en la política con Gonzalo Sánchez de Lozada, aceptando ser vicepresidente. Entonces, no es que sea un político de 20, 30 o 40 años como algunos. No obstante, en ese corto tiempo ha tenido el perfil más alto. Ha sido vicepresidente y presidente. Es decir, ha entrado a la vida política y se ha estrenado en los cargos más altos que puede haber en un país. Es una persona intelectualmente, yo creo, bien posicionada, un gran historiador, un periodista destacado y una persona que en algún momento ha transmitido confianza, porque ¿sabes por qué Gonzalo Sánchez lo invitó? Y además, ¿qué hicieron? Para darle un cariz de transparencia a su gobierno, y además firmaron un poder. Gonzalo Sánchez de Lozada le dio un poder a Carlos Mesa para luchar contra la corrupción, dado que en el imaginario popular el gran problema de los partidos era la corrupción. Entonces Carlos Mesa representaba integridad, representaba transparencia, y eso fue su figura por cómo fue exitoso en ese primer periodo cuando ganó Sánchez de Lozada. No obstante, ese gobierno pues no funcionó, y Carlos Mesa, cuando asume la presidencia, ha demostrado muy poca sagacidad política, muy poco tino político. Se peleó con ese momento con la Asamblea Legislativa, antes denominada Parlamento. Quiso hacer una gestión en clave muy personalista, prescindiendo de las otras fuerzas políticas, y entonces fue un fracaso, tuvo que renunciar. Se reposiciona en esta coyuntura, producto de el alto perfil que le ha dado su vocería, y ha recibido una segunda oportunidad de la población, porque creo que además Carlos Mesa en alguna medida ha cambiado, ha madurado, ha entendido los códigos de la política, que no son precisamente ni prístinos ni inmaculados, y ha entrado a la competencia donde yo he visto una campaña un tanto laxa de comunidad ciudadana, pero creo que ha tenido un mejor desempeño Carlos Mesa durante el momento de la resistencia. Entonces, como ves, es una figura a la cual se atañe, se le instala el hecho de que ha sido laxo, que no es una persona que tiene energía, en fin, pero lo que sí tiene es racionalidad y serenidad, y en tiempos de turbulencia eso también ha servido. Muy bien, ahora, para concluir con Carlos Mesa, en estas últimas elecciones, ¿qué fue lo que dijeron algunos políticos? Sí, Carlos Mesa ha llegado a un segundo lugar, pero lo ha hecho porque no habían otras opciones. Y ha sido como que el voto castigo que se le ha dado a Evo Morales. ¿La circunstancia realmente se ha presentado así? Es probable que una parte de eso sea cierto, pero también eso sucede en todas las elecciones. Cuando el señor Evo Morales ganó la elección con 54%, una gran parte de la clase media e inclusive una parte del bloque popular no votaba por Evo Morales, votaba porque estaba harta del sistema político tradicional, y entonces fue un voto castigo. Eso es muy normal. Si no hubieran querido votar por Carlos Mesa, si la población hubiera querido darle un voto antimacista votando por el señor Mesa, obviamente podrían haber votado también por otras opciones. Entonces, siempre es un discurso un tanto injusto que se trata de instalar cuando se ve una victoria de alguno de los contendientes. Perfecto. Vamos a conocer ahora un poco del perfil de la actual presidenta constitucional, Jeanine Áñez. Ahí tenemos el cuadro. Abogada de profesión, el 2009 fue elegida senadora de Bolivia, actualmente presidenta interina, candidata
a la presidencia. Y vamos a revisar los pros y los contras. Iniciemos con los pros, por favor. Bueno, Yanine Áñez ha asumido la presidencia en un momento en que el país ha vivido una crisis política después de más de una década bastante profunda. Ha dado la talla porque lo ha hecho con integridad, con serenidad y con una candidez natural. Esto ha generado una simpatía y adhesión popular que ha elevado sus expectativas con respecto de su desempeño como presidenta de transición. Y creo que en el momento en el cual más se valoraba desde la ciudadanía ese desempeño, es cuando da la sorpresa y decide dejar de ser presidente de transición y convertirse en una competidora más. ¿Eso para usted ya son los contras? Para mí esa es una cuestión cuestionable. Y sabes, yo creo que la señora Áñez el día de ayer dio un discurso en el cual reafirma primero su candidatura y segundo lanza un mensaje de que se ha sentido agraviada por los comentarios. Yo creo que ni las dos cosas, no han sucedido las dos cosas, porque para empezar, cuando uno asume una función de alto perfil, tiene que estar dispuesta a la tolerancia. Todos los candidatos, presidentes y autoridades siempre son blanco de muchos ataques y no hay que tomarlo de forma tan sensible. Yo creo que la señora Áñez, a diferencia de lo que ha dicho, que ha recibido agravios, más bien lo que ha recibido son muchos alabos y muchos halagos. Y entonces esa forma en que la ciudadanía le ha transferido su adhesión y su simpatía ha sido capitalizada, yo no creo que por un proyecto de país ni por evitar la dispersión, sino porque detrás hay un proyecto político que entra a competir con la cancha desigual. Le consulto nuevamente entonces, ¿cuáles serían los contras de Yanine Áñez? Bueno, precisamente yo creo que el problema de la señora Yanine Áñez es que explícitamente manifestó de que sería deshonesto utilizar esta función para proyectar su candidatura. Y entonces ella de mutuo propio dijo eso y terminó haciendo lo contrario. En consecuencia, ha engrosado la fila de los políticos que dicen una cosa y terminan haciendo lo contrario. Y con lo que me dice, vamos a revisar el cuadro del siguiente político que también ha tenido la misma circunstancia, Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, abogado, empresario y político, candidato a la presidencia. También manejó similar discurso con respecto a si es que llegaba o no llegaba a la candidatura. Revisemos cuáles son los pros del expresidente del Comité Cívico. Bueno, el señor Camacho, todos saben que durante el momento de la resistencia ciudadana había un vacío de liderazgo y aparte la sociedad no quería vincularse a alguna sigla o algún político en particular. Entonces el señor Camacho, con esa impronta juvenil y audaz, apareció en el momento exacto diciendo probablemente las palabras que la ciudadanía quería escuchar. Y lógicamente se asoció a que el señor Camacho tenía básicamente una función y una lucha cívica. Él mismo decía que no se quería, que es decir, despreciaba a la clase política y no quiso tener exposición pública con políticos. Entonces la asociación de la sociedad fue, este es un cívico. Y el señor Camacho dijo taxativamente y claramente que no estaba buscando absolutamente nada, con lo cual asume, lidera un proceso de ciudadanía movilizada, adopta una cierta paternidad de esa movilización que no le pertenece y lógicamente la rentabiliza para lanzar su candidatura. En consecuencia, son personas jóvenes que terminan con prácticas antiguas que no hablan bien precisamente de una transformación o renovación. Porque en términos claros, ser joven no es un mérito y ser joven no es ninguna virtud. El hecho de ser joven te da una ventaja comparativa, pero no necesariamente se tiene que asumir que la juventud te va a dar cualidades. Y son los propios jóvenes a veces los que demuestran con sus acciones que están emulando cuestiones del pasado. Hablemos ahora de Jorge Tuto Quiroga, quien también ha causado repercusiones. Fue parte de este gobierno de transición, presenta su renuncia, inmediatamente habla de su candidatura. Administrador de empresas, el 2001 asumió la presidencia de Bolivia, actual candidato a la presidencia por el MLR. Bueno, Jorge Quiroga tiene el perfil más tecnócrata de todos los candidatos. Es una persona ya que tiene una vida política dilatada. Él sí ha empezado bastante joven en el gobierno de Jaime Paz. Fue ministro de la presidencia, ministro de Economía a los 30 años.
Con lo cual, pues verdaderamente ha transitado, ha sido jefe de Acción Democrática Nacionalista, ha sido vicepresidente con el general Banzer. Cuando el general Banzer falleció, él asumió la presidencia. Y luego ha creado también un partido o una fuerza llamada Podemos, donde ha competido con Evo Morales. Entonces, definitivamente es una persona que tiene una dilatada vida política, ha ocupado muchas funciones, ha tenido un alto perfil, se vincula bastante con el exterior, él pertenece a redes políticas del exterior y ese más bien tiene más fuerza afuera que en Bolivia, pero no tiene ese clic con la población. Entonces, al margen de que el señor Quiroga tenga un perfil técnico y probablemente en los debates se va a ver esa ventaja que podría tener frente a otros candidatos, lo cierto es que mucho va a depender ahora de cómo conforma sus alianzas, cómo conforma su binomio, es decir, el acompañante o la acompañante, y sobre todo si verdaderamente presenta alguna renovación estructural en su propuesta programática. Vamos con el quinto. Tenemos a Luis Arce, por favor, del Movimiento al Socialismo. Llegó ayer muy temprano. Economista, catedrático y político, ministro de Economía y Finanzas desde el año 2006 al 2019, candidato a la presidencia. ¿Qué podemos decir, los pros y los contras del representante del MAS? Bueno, algo que siempre se ha ufanado el movimiento al socialismo es que el éxito de su gestión en gran medida se ha debido al éxito de una buena administración de la economía todos estos años. Y el artífice que ha materializado esto en gran medida es el señor Luis Arce Catacora. Eso es lo que el MAS quiere instalar. Lógicamente que él pertenece lo que todos denominan el ala moderada, Choquehuanca, Arce y algunos otros dirigentes que forman parte del ala moderada, no del ala radical, porque en el ala radical están Quintana, está Andrónico, en fin. Entonces, Evo Morales ha tratado de proyectar una persona que no representa precisamente una gran antipatía, porque el señor Luis Arce no ha hecho mucho ruido durante su gestión, pese a que ha sido el ministro que más tiempo ha estado acompañando y colaborando al señor Evo Morales. Ciertamente que si él trata de proyectar que es artífice de una gran gestión económica, en este tiempo que ya se ha develado bastante información, se sabe que gran parte de eso ha sido una gran impostura, y cuando se tiene información, o por lo menos acceso a la información, pues esto se podría ir derrumbando y podría desfavorecer al señor Luis Arce. Realmente el panorama que nos explica es a veces complicado. Y claro, la gente, lo que nosotros estamos tratando es de desglosar un poquito más los perfiles que ya se van presentando. Reitero el tiempo, 3 meses y algunos días para el próximo 3 de mayo, elecciones generales en nuestro país. Franklin Pareja, le agradezco mucho por acompañarnos, por estar acá en el programa. Querido Héctor, un gusto como siempre. Siempre es un gusto conversar con usted. No, pues, muchas gracias. Encantado. 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos ahora a desayunar. ¿Qué se antoja usted? ¿Qué estará haciendo el gatito allá? ¿Ha desayunado, Franklin? Pues no. Le vamos a invitar para que por favor quédese con nosotros, no justo y necesario. Vamos, chicos, con ustedes, por favor, hasta la cocina.